Muy buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestra webinar de Gerenciamiento Predial en proyectos y megaproyectos de inversión. En esta edición virtual contaremos con la participación del doctor Michel Mesa Ramos, gerente predial de la empresa Hola Perú, abogado de profesión a cargo de la gestión predial de los proyectos de defensas ribereñas de los ríos Chacama, Virú, Casma, Guarmey, La Caramarca, Cañete y Huaura, con más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos para la ejecución de proyectos exitosos como la línea 2 de metro, muelle norte, infraestructuras en transportes, irrigación, electricidad, entre otros. También participó en la elaboración del decreto legislativo 1192 y sus modificatorias, aportando las diversas figuras especiales de adquisición como propiedad horizontal, fideicomisos, expropiación de subsuelo, entre otros. Además, nos acompaña también la doctora Ana Monroy Pastor, gerente de interferencias en consorcio Besalco Straco, abogada con más de 14 años de experiencia implementando la gestión social y liberación predial e interferencias para proyectos de infraestructura, liderando el gerenciamiento a nivel de contratistas en los proyectos Río Tumbes, Quebrada de León, Quebrada San Ildefonso y San Carlos con el Anillo. Por último, presentamos al ingeniero Gilmer Vázquez Carrión, jefe del equipo predial de la cuenca Chicama-Virú, Hola Perú. Ingeniero agrícola con más de 10 años de experiencia, especializado en gestión predial, liberación de áreas e interferencia para proyectos de infraestructura pública. También líder de equipos prediales en proyectos hidráulicos y defensas ribereñas, bajo el marco de contratos NEC y de Enviarte.p. Nuestros expositores también formarán parte del curso especializado que lleva el mismo nombre a iniciarse el 11 de diciembre. Te recordamos que por participar del webinar accederás a un descuento en la cual solamente debes comunicarte hasta las 9 de la noche al 937-557-860 o a las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra al doctor Michael Mesa Ramos. Gracias. ¿Cómo están, colegas, amigos? Nuevamente con ustedes. Quiero primero dar un agradecimiento a Mayo que nos permite compartir nuestros conocimientos y experiencias respecto al ámbito predial, una especialización prácticamente nueva respecto a los proyectos de inversión y a los megaproyectos de inversión. Eh, este curso denominado Gerenciamiento Predial nos lo habían solicitado muchos colegas, muchos amigos con los que hemos estado trabajando en diversos proyectos para todos los sectores realmente en inversión, porque lo que queremos demostrar es el salto que ha dado esta especialidad y que a la fecha no se viene enfocando de esa manera. El gerenciamiento predial ya dejó de ser una especialidad. Esta especialidad se ha vuelto trascendente en la ejecución de las obras y también a la vez se ha vuelto trascendente en la paralización de las mismas. Entonces, no basta con ser un especialista ni enfocar el conocimiento de la especialidad para sacar adelante un proyecto de inversión. Este curso lo que busca es derrumbar los mitos que tenemos nosotros los especialistas, que lo que debemos hacer es adquirir predios, liberar interferencias, cuando en realidad somos una herramienta para la gestión de un proyecto, de una obra. Todos nuestros esfuerzos no se van a ver retribuidos si es que la obra no se ejecuta. Por más que expropiemos y adquiramos adecuadamente los terrenos, si la obra no se ejecuta, nuestro trabajo no va a ser valorado adecuadamente y ese proyecto y la inversión pública destinada para este proyecto va a fracasar. Entonces, lo que hemos analizado en todos estos 25 años que hemos tenido de experiencia nos lleva a tener que cambiar el enfoque de especialidad a gerencia. Enfoque que es muy importante conocerlo porque nos va a brindar diversas herramientas para explicar los principales problemas que tenemos
por paralización de obras del tema predial y del tema de interferencias, que muchas veces ni siquiera son generadas ni por el aspecto predial ni por el aspecto de interferencias, pero que redundan mucho en cómo se visualiza estas paralizaciones respecto de estas especialidades. Dicho esto, por favor, quisiera empezar haciendo un breve resumen de cómo es que el país se encuentra ahora respecto a los proyectos y por qué es importante que tengamos que tener este concepto gerencial y dejar el concepto de especialidad respecto a la especialidad predial para la adquisición de predios en proyectos de inversión. Miren, en nuestro país creo que es sabido por todos que tenemos una brecha de infraestructura muy grande, que estamos en franco desarrollo y tratar de equilibrar esta brecha de estructura con inversión del Estado. Tal es así que el Estado le ha puesto mucha fuerza en las diversas formas de contratación para que esta brecha se reduzca. Tenemos las asociaciones públicas privadas, las denominadas APP, las obras por impuesto, tenemos las obras de gobierno a gobierno, las modalidades fast track, las obras públicas comunes. Entonces, el Estado le ha puesto mucho interés en que esta brecha de infraestructura se reduzca. Obviamente porque el tratar de reducir y ejecutar inversión pública dinamiza la economía, eso está probado, pero en este afán de cerrar la brecha de infraestructura, el Estado está teniendo muchos tropiezos y uno de ellos es gracias a que no se tiene oportunamente los predios o que no se han liberado oportunamente las interferencias. Entonces, yo quisiera poner este primer panorama para enfocarnos que nuestra especialidad, por decirlo de alguna manera, si no se ve de manera gerencial, puede afectar en proyectos muy grandes como en salud, ¿no? En salud, a la fecha, según el Plan Nacional de Inversión, al año 2025 tenemos 22 proyectos con más de 7.470 millones de soles en cartera. En transportes tenemos 18 proyectos en agua y saneamiento y como ustedes pueden ver, una cantidad enorme de dinero que el Estado está invirtiendo para reducir esta brecha y dinamizar obviamente la economía, porque una obra genera demasiada dinamización de la economía, y no solo para las empresas que participan en la ejecución del proyecto, sino también en toda la comunidad asociada por todo el desarrollo que hay. Entonces, entendiendo que existe una demanda de infraestructura, también existe una demanda de predios porque las infraestructuras, los proyectos se desarrollan en suelo, en su gran mayoría. Entonces, se requiere de contar con las áreas necesarias para la implantación de esta estructura, de la ejecución de las obras, ¿verdad? Si tenemos ya este panorama, vemos que somos importantes dentro del desarrollo de estas infraestructuras. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como especialidad para que estas infraestructuras no paren? ¿Cómo vamos a enfrentar los retos que esta infraestructura necesita desarrollar y que debemos estar a la altura para que oportunamente se contengan estas áreas necesarias para la ejecución del proyecto? Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los desafíos en los proyectos de inversión? Ojo que el Plan Nacional de Inversión, que es el que nos marca la ruta, que son los que nos da los indicadores, los índices de gestión, ha señalado claramente dos problemas en el sector transporte que a veces es transversal a muchos de los demás sectores. ¿Y por qué hablamos del sector transporte? Porque quizás es uno de los más de los ministerios que más obras desarrolla y más experiencia tiene y más contingencias tiene también por el tema de liberación de predios y de interferencias. En el desarrollo del Plan Nacional de Inversiones se ha identificado dos restricciones o desafíos. Una de ellas que se señala, son las más graves, es el avance en la ejecución de los proyectos es afectado por la demora de la adquisición de los predios y liberación de interferencias, ¿no? Y el otro, que es tangencial y por eso nosotros consideramos que debemos dejar la especialidad para pasar al gerenciamiento,
Es que el sector no cuenta con información sistematizada, centralizada de los elementos o componentes de las carreteras, vías. Y esto, ¿por qué nosotros queremos eh, concientizar a los especialistas que deben de trabajar de manera coordinada, deben de sistematizar, deben de planificar, porque es la única manera que podemos enfrentar los retos, los desafíos, para poder llegar a ejecutar una obra en los plazos que se prevé? Si nosotros no trabajamos de manera coordinada entre todas las especialidades y solo vemos el aspecto predial como una herramienta aislada, como se viene viendo hasta ahora en muchos, por no decir en todos los proyectos en los que he participado, los especialistas prediales no saben cómo se construye, no saben para qué se construye, no saben cuáles son las condiciones contractuales, no saben cuáles son las variaciones en el tiempo, es más, ni siquiera saben el costo de la obra. No saben cuál es el impacto de hacer o, no o dejar de hacer su trabajo o de incumplir dentro de los plazos el impacto que va a tener la obra. O sea, ese desconocimiento que de repente los especialistas ahora no lo tienen porque no lo necesitan para ejecutar su labor, hace que quizás no tengan estrategias adecuadas para enfrentar lo que su cliente interno requiere, que son las áreas de construcción. Entonces, este curso lo que va a buscar es desarrollar estas herramientas y explicar por qué es necesario que los especialistas se involucren en la gestión contractual, en la gestión social, en la gestión de diseño, en la gestión de procura. Imagínense, si los especialistas prediales no se involucran en todos estos temas y sobre todo en la gestión propia, en la ejecución de construcción, tengan por seguro que esa obra se va a paralizar. ¿Y por qué? Por lo siguiente, por favor. Miren, los retrasos en los proyectos de inversión solo se ven las causas externas. No puedo meter mi máquina, no puedo desarrollar mi obra y eso es porque no tengo el predio. Pero los especialistas prediales han asesorado a sus gerentes, han asesorado a sus directores de proyecto para explicarles por qué existe el retraso. ¿Cuáles fueron tus obligaciones contractuales al momento de asumir el reto del proyecto? Y ojo, acá en el curso vamos a desarrollar la diferenciación que debe existir entre el perfil del director de proyectos desde el punto de vista del Estado con el director de proyectos desde el punto de vista de un contratista civil. Los objetivos son distintos y todos son válidos. Y uno, como especialista, debe estar a la altura de satisfacer los requerimientos del proyecto, tanto desde el punto de vista del Estado como de sus intereses y necesidades, como del contratista civil. ¿Por qué? El Estado tiene un objetivo distinto al del contratista civil, pero ambos necesitan hacer obra. El contratista civil no va a seguir ejecutando una obra si es que va a perder dinero. Y el Estado no va a continuar haciendo una obra si es que siente que se está retrasando y va a pagar penalidades. Al final, debemos de evaluar desde nuestra especialidad cómo debemos enfrentar estos retos para poder sacar adelante las obras de acuerdo al lugar donde nos encontramos brindando los servicios. Y por eso es muy importante y ponemos la imagen del iceberg. ¿Por qué? Porque hasta la fecha nos hemos dedicado a ver la consecuencia del problema y no la generación del problema. Y acá quiero sacar ejemplos claros que muchos colegas que están en línea se van a dar cuenta. Por ejemplo, ¿por qué me retraso yo en mi obligación de obtener los predios? Si es que, como en línea 2 del metro, tuve la obligación contractual como Estado, de entregar los predios debidamente saneados. Como literalidad, dice uno, ¿no? Bueno, eso está bien, uno debe entregar los predios saneados. Hasta ahora no hay una definición jurídica de saneado dentro del glosario de una norma de proyectos de inversión. Ojo,
Todos damos por sobreentendido que el saneamiento físico legal es algo, pero no está acotado en una norma de proyectos de inversión. ¿Qué ha sucedido en Línea 2 del metro? La contratista, que ya nos viene ganando muchos millones de dólares en arbitrajes, dijo, bueno, Estado, yo no necesito que lo compres, no es suficiente, tiene que estar saneado. Y su primer concepto fue, tiene que estar inscrito. Luego dijo, no, tiene que estar sin cargas. Luego, tiene que estar regularizada la fábrica y la demolición. Y luego, tienes que haber eliminado los recibos de los servicios eléctricos y de agua potable. Entonces, el primer gran problema que este especialista predial va a tener al momento de ejecutar el proyecto es que sus condiciones son totalmente imposibles de cumplir dentro de los plazos fijados en el contrato. Y por eso decíamos que si un especialista con visión gerencial hubiera examinado este contrato al momento de la elaboración, y estamos hablando antes de la ejecución del proyecto, hubiera dicho, señores de Proinversión, un ratito, no podemos amarrarnos jurídicamente a tener los predios saneados porque eso es imposible a la fecha y que todos los predios estén listos como ustedes sugieren en el contrato y esto va a tener estas consecuencias en el tiempo. Miren que qué tan importante resulta ser la especialidad si tiene una visión gerencial y sobre todo, y acá repito lo que dije hace un instante, si el especialista predial tiene la visión contractual, porque puede alertar de un problema, porque puede evitar el impacto. Pero la mayoría de especialistas no se involucra porque desde su dirección no los involucran en decisiones contractuales. Y como estamos viendo en un megaproyecto como es Línea 2 del metro, esta omisión ha traído todos los perjuicios para el Estado que viene sufriendo. Y esperemos que las demás líneas tengan una revisión junto con especialistas que tengan visión gerencial. Porque ya podemos medir que existen graves impactos si desde el momento de la concepción del contrato no se tiene claro cómo es que me voy a obligar. Lo otro, y lo que decíamos, es la gestión de procura. Ahora en el mercado tenemos clarísimo que hay una carencia de especialistas prediales. Todas las empresas están tratando de llevarse a los mejores. La valla de especialidad ha bajado. Yo cuando empecé esta gestión hace 25 años éramos 15 y nos conocíamos todos, ¿no? Luego la especificación pedía 10 años de experiencia. Luego la bajamos a 5 y ahora para ser especialista se requieren 2 años. La alta demanda laboral, y esto va asociado a mejores remuneraciones, exige que los nuevos colegas que ingresan a esta especialidad tengan que tener esta visión gerencial. No podemos enfrentar este reto que tenemos como país para desarrollar toda esta mega infraestructura y una ingente cantidad de dinero para reducir la brecha si no contamos con especialistas que tengan una visión gerencial y que puedan imponerse como gerentes en situaciones dentro de su propia organización, tanto del Estado como en el privado, ¿no? Entonces, este curso lo que busca es eso, es alimentar a los especialistas con toda esta data, esta casuística, para que se entienda que debemos de cambiar nuestra forma de ver nuestra especialidad. Nosotros, señores, no venimos a adquirir predios. Nosotros venimos a reducir brecha y a ejecutar obra. Somos una herramienta para este fin que es ejecutar obra. Todas nuestras acciones tienen que estar debidamente coordinadas con las diversas especialidades para tener una planificación adecuada de acuerdo al contrato, de acuerdo a mis obligaciones y de acuerdo al lugar donde voy a intervenir. Tengo que mapear socialmente si mi intervención va a impactar o no va a impactar, si mi mensaje es adecuado o no es adecuado. Todos estos elementos, con una visión gerencial y macro de todas las especialidades, es lo único que me va a dar
como resultado el éxito en la gestión predial. Tengo que saber cuándo voy a tener que los predios liberados, si necesitamos áreas auxiliares, si tengo contingencias sociales, ¿entiendes? Todo esto se debe mapear. Entonces, los retrasos en los proyectos de inversión a la fecha, solo son evidencias externas de paralizaciones. No ha habido un análisis respecto a por qué se dan estas paralizaciones y que siempre se atribuyen a la especialidad. Pero como estamos explicando, sus causas son contractuales, sus causas son de procura o de contratación, sus causas son por problemas sociales, pero como no hay una visión integral gerencial de esta especialidad, solo se está viendo la punta del iceberg. Ahora, para ahondar y tratar de cerrar este círculo, yo quisiera referirme también al Plan Nacional de Inversión, porque ellos dicen, ¿no? En este plan, mira, ¿cuál es la visión del Estado, ¿no? El Estado tiene como fin construir y su principal problema son los predios. O sea, eso es en la literalidad lo que dice la norma y que es el análisis que ha hecho el MEF en su oportunidad, ¿no? O sea, nosotros no construimos porque no tenemos los predios. Ergo, ¿cuál es la solución? Y eso está en el plan. Las demoras en la adquisición de predios y liberación de interferencias, dice. El avance de la ejecución de los proyectos es afectado por la demora en la adquisición de predios y liberación de interferencias. Por ello, y acá viene la solución que plantea el Plan Nacional de Inversión, es la fecha de entrega e inicio de operación de infraestructura se posterga y en algunos casos genera sobrecostos. ¿Qué se debe hacer? Está en el plan. Agilizar la adquisición de predios y liberación de interferencias. Es importante contar con medidas específicas y permanentes que faciliten la adquisición de predios. Repito, ¿el problema es adquirir los predios? No, ese no es el problema, esa es una consecuencia. Y esto que está en el Plan Nacional de Inversiones es algo que venimos viendo repetitivamente. ¿Por qué? Porque todos en el Estado creen que solucionar el problema predial es sacar normas donde agilizo el procedimiento de adquisición. Y eso no es el problema. Y acá viene el concepto filosófico, ¿no? O sea, vamos a resolver un problema del cual no sabemos realmente cuál es la causa. Vamos a tener medidas como esta que están ocasionando, ya creo que tenemos 5 modificaciones a la 1192. Yo recuerdo cuando empezamos la 1192, fui uno de los partícipes en la emisión de esta norma con la doctora Suma Cormeño, que nos acompaña en esta vez, ha sido invitada por nosotros para que forme parte de esta exposición en el curso, con el doctor Lenin Mayorga, que en ese momento era asesor del Viceministerio de Transportes, formaba parte del equipo de la Dirección de Concesiones. Cuando analizamos el tema de la 1192 y cómo debíamos de agilizar los procesos, desde esa fecha hasta la actualidad, y es parte del curso que vamos a dar también, se va a desarrollar, se han dado medidas que en muchos casos ni siquiera han sido efectivas. Y las vamos a detallar. Y no porque queremos echar la culpa al Estado de que saca normas ineficientes, no, por ahí no va. Lo que pasa es que estamos viendo cada vez más que hay una indebida identificación del problema. Por tanto, la solución no ataca el problema. La solución solo busca paliar una de las consecuencias. A mí de nada me sirve adquirir un predio si es que luego tengo que ir con la ejecución coactiva y sacar a esa gente con la fuerza pública. Me vuelvo una obra ilegítima, más aún cuando esta obra es lineal y afecta a muchas personas y a mucha población. Ojo, Anillos Viales va a tener este problema. En su momento yo formé parte de la línea 2 del metro, que era el proyecto emblemático en el Perú, uno de los de mayor inversión. Ahora tenemos un gran reto, los anillos viales. ¿Estamos preparados para eso? Les cuento algo que lo vamos a desarrollar. Yo he participado en la modificación del 1192 con este último decreto legislativo y el MEF ya entendió que no solo es un tema de procedimientos, hay especialidades asociadas y una de ellas es la social. Ya lo tuvimos y lo sufrimos con línea amarilla, tener que desalojar gente no es lo más óptimo, pero a veces se tiene que hacer. Anillos Viales va a tener este reto muy grande y la legislación solo ha sido prevista para adquirir predios y destinada al sujeto pasivo, pero solo por el tema predial. ¿Qué pasa para aquellos que pierden su trabajo y tienen que mudarse?
¿Qué pasa para aquellos que pierden su unidad productiva? Se tuvo que conversar con el MEF y convencer de meter esta disposición final en el cual se creaban los planes de reasentamiento, ¿no? Y de compensación. Y justamente se debatió esto con personal del MTC, SUMA. Estábamos debatiendo el tema que era necesario implementar ya medidas sociales, porque si no, el tema de los nuevos proyectos que se venían iban a ser inejecutables por los conflictos que se iban a generar. Entonces, este curso lo que busca es abordar de una manera transversal a diversas especialidades para que podamos encontrar esa solución que hasta ahora normativamente no la tenemos y que muchas veces se soluciona con gestión. Yo he sido uno de los principales opositores en la revisión de las normas que a veces me llaman como consultor, de propuestas de colegas que están en la función pública y que quieren arreglar su problema como una norma. Y no hacen el análisis de cómo su problema, cuando se traslade en norma, de acuerdo a su solución, impacta a una infinidad de proyectos. Y resulta siendo contraproducente y en muchos casos hay dispositivos que en el curso lo vamos a señalar que ni siquiera han sido usados. ¿Por qué? Porque no son convenientes para el desarrollo de los proyectos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la liberación de interferencias también es un problema álgido, creo que mayor al del predial, es mucho mayor al del predial, por los tiempos en que se requieren liberar las interferencias. Y en muchos casos ni siquiera se están en manos del propio sujeto activo, sino estás en manos de una entidad prestadora de servicios. Por eso es de que es bueno que el especialista predial y el especialista de interferencia conozcan cuál es el tipo de su obra, para qué están haciendo el trabajo. Yo no puedo desarrollar un buen trabajo si no sé cómo sirve mi trabajo a toda la secuencia para la ejecución del proyecto. Si nosotros vamos a ejecutar obras en una ciudad y yo tengo tuberías grandes de desagüe, sabemos que estas se piden con anticipación. O sea, no se fabrican en el país. Si no tenemos esos conocimientos que la experiencia te da y no puedes planificar ni coordinar adecuadamente con tu área de diseño o con tu área de construcción, con tu área de procura, vas a comenzar a hacer tu procedimiento como la ley te lo dice. Y de repente eso no es lo que requiere tu proyecto. Tu proyecto de repente requiere un poco más de proactividad. Por eso es que hay que hacer un análisis situacional antes de empezar a ejecutar los proyectos. Yo tengo una frase, hay 1000 maneras de cocinar un pollo y uno tiene que analizar cuál es la más adecuada para su proyecto. Por eso es de que yo hace un buen tiempo no contribuyo mucho en el desarrollo de los cursos de cómo expropiar, cómo adquirir. Eso está en la norma. Lo que nosotros buscamos ahora es cómo gestionar, cómo planificar, cómo minimizar riesgos, cómo minimizar impactos. Porque esa es la única manera que el gerente predial puede distribuir toda esa información, surtirse la información de las otras especialidades para que no se impacten en la ejecución propia del proyecto. La siguiente diapositiva, por favor. Estas oportunidades que estamos señalando que nos dan los planes de inversión ya están garantizando, y esto hay que decirlo con mucho ánimo, mucha demanda laboral para los especialistas. Y acá tenemos que buscar la calidad. A 50 años va a haber muchísimo trabajo y demanda laboral para aquellas personas que se capaciten y se especialicen en la labor predial. Y tenemos que tener muchos nortes, ¿no? O sea, debemos de buscar agilizar los procesos, la gestión de interferencias, pero dentro de la gestión propia predial y de interferencias, yo hablaba de la procura. La procura se habla mucho en un contrato civil para las empresas civiles. En el Estado es la logística.
¿Realmente estamos contratando a los profesionales adecuados para darle la gestión predial? Yo creo que todos los que están acá se tienen que hacer esa pregunta al interno. ¿Hemos diseñado adecuadamente nuestros términos de referencia? ¿Hemos diseñado adecuadamente nuestros perfiles profesionales para tener el personal que yo requiero para ejecutar un proyecto o para dirigir desde el Estado un proyecto con una contingencia predial? A mí me queda claro que no. Y acá, zapatero a tus zapatos. Por ejemplo, y sin agraviar a nadie, y para eso están los cursos de especialización, si yo pongo a alguien que tiene una experiencia aprobada en la Superintendencia de Bienes Estatales a trabajar como un especialista en adquisición de predios, ténganlo por seguro que el chip que tiene esta persona va a hacer que su trabajo tenga otro objetivo. Y va a tener cuestionamientos totalmente distintos y válidos, ojo, y válidos. Pero es que recordemos algo, la norma tiene principios rectores que muchos hemos olvidado y que cuando uno hace gerencia predial se da cuenta que están ahí por algo. Entonces, hasta en la selección de personal, en los términos de referencia, en los perfiles, uno tiene que tener mucho tino para tener al profesional adecuado para la gestión que requieres. Nosotros nos hemos mal acostumbrados a decir que esta especialidad es saneamiento físico legal. Es más, en los términos de referencia se pone, ¿no? Especialistas en saneamiento físico legal. Señores, el saneamiento físico legal es una cosa totalmente distinta a la que hacemos. Es más, es contraria a la que hacemos. Y es por eso que muchos proyectos se retrasan. Porque ponemos a dirigir gente que es especialista en saneamiento físico legal. Bienvenido. Pero ese no es el objetivo. Acá nadie ha venido a sanear predios, acá hemos venido a adquirir. Es más, la norma señala que primero adquieres y luego saneas. Luego regularizas, porque el norte es tener el proyecto de inversión ejecutado. Pero nosotros estamos contratando mal. Estamos haciendo mal los perfiles. Estamos dándole encargo a personas que son muy buenos especialistas, pero en la actividad que no requieren. Mucha gente de Cofopri está interviniendo ahora y yo los saludo y felicito, soy uno de ellos, nací en Cofopri en esta especialidad. Están ocupando el cargo de especialistas, pero sin haber hecho el recambio de su especialidad. El especialista de Cofopri es muy bueno haciendo diagnósticos, pero muy malo adquiriendo predios, y no lo digo porque sea malo, sino porque su chip le obliga a sanear primero el predio. Si ese predio no está debidamente saneado, le va a poner 1000 peros a tu inversión. Tu proyecto va a demorar. Por eso, la gestión de contratación de personal es clave para los proyectos. A quien contrate va a depender mucho del resultado que yo voy a tener. Porque la curva de aprendizaje es de aproximadamente 4 meses. Y ojo, no estoy hablando de que uno llega y comienza a trabajar, porque uno tiene que aprenderse el proyecto. Y como les decía, cuáles son sus obligaciones contractuales, cuáles son sus responsabilidades, para cuándo tienen que estar sus predios listos de acuerdo a la programación de construcción. Entonces, hay una curva de aprendizaje que si no tienes el personal adecuado, se va a alargar y te va a impactar el proyecto. Y lo que siempre decimos, y por eso este curso se llama así, gerenciamiento, porque tiene que existir una articulación multidisciplinaria. Yo les garantizo que en el MTC las áreas que adquieren los predios no saben ni cómo se hicieron los proyectos. Hay uno que otro profesional que está involucrado, que traslada el tema transversalmente, pero la gran mayoría de profesionales que ejecutan la labor de adquisición y lo hacen muy bien, no tienen la más mínima idea, no tienen la más mínima idea de las responsabilidades contractuales, de los cambios de diseño, porque para eso no fueron contratados. Y justamente esa forma de ver tan especial y tratar de esa manera tan individual esta especialidad es lo que ha traído como consecuencia las diversas paralizaciones que tenemos. Por eso es que es muy importante, y este curso lo va a desarrollar con herramientas propias de planificación, y vamos a formar
de una u otra manera a los participantes en este curso la articulación multidisciplinaria. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Van a entender por qué se hace y qué resultados se ha conseguido, porque es fácil hablar, pero acá podemos mostrar resultados tangibles de la articulación multidisciplinaria y el éxito que se ha tenido. Y ojo, acá hay dos aristas, la estatal y la civil, desde el punto de vista del contratista. Ambos tienen objetivos distintos, pero un solo fin, que es construir la obra. Y cuando uno está en el civil, en el contratista, y cuando uno está en el Estado, debe tener claras sus funciones y cómo debe realizar sus coordinaciones para que el proyecto salga, ¿no? Entonces, lo que buscamos al final es cómo enfrentar la gestión de los contratos en ejecución, cómo planificar la ejecución de los contratos a firmarse, porque como les he dicho, hay impactos prediales, y cómo diseñar la elaboración de las obligaciones prediales. Este curso va a nutrir a los participantes con toda la experiencia y los profesionales que hemos invitado para este curso, para que puedan tener ese panorama y puedan desarrollar estas habilidades y contribuir a sus proyectos desde el punto de vista gerencial. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos los participantes del webinar. Te agradezco, Michelle, por la antesala. Solamente precisar, Michelle, un feedback. ¿Se oye? ¿Correcto? Sí, correcto, Gilbert. Perfecto, perfecto. Agradecer desde ya a todos los participantes en esta sesión. Eso demuestra que hay profesionales llanos a capacitarse y a poder compartir experiencias en esta sesión como lo manifestó Michelle Mesa, ¿no? En esta oportunidad compartimos el uso de las herramientas para la planificación predial en los proyectos de inversión. En la presente sesión estamos desarrollando el uso de estas herramientas del planner y herramientas de seguimiento para poder integrar todas las especialidades, partiendo desde la especialidad de predial, la especialidad de diseño, la especialidad de procura, la especialidad de costos, ejecución de obra, que es muy importante. Dicha integración va a permitir desde la planificación de las áreas, desde la planificación con los stakeholders, en esa etapa donde nosotros podemos sentir cuál es la apertura de estos stakeholders del componente social hacia el proyecto. También vamos a poder identificar a nivel de diseño por dónde se emplaza el mismo y a nivel de ejecución de obra, qué tramos de obra, qué paquetes son los priorizados de acuerdo al micronograma de proyecto. Y a partir de ahí, tomar decisiones para poder habilitar y adquirir los predios, la disponibilidad física de terreno y también la gestión adecuada de las interferencias y la permisología. Así también el uso de las herramientas del planner están ligadas a poder obtener información en tiempo real, ¿sí? Y utilizar también herramientas tecnológicas como la que voy a comentar ahora, el ArcGIS Pro, que me permite obtener información de campo y ingresar a un sistema de información geográfica y a través de esta poder superponer también con el trazo de diseño de ingeniería. Y a partir de ahí, tener una programación adecuada para el inicio oportuno de la ejecución de obra. ¿Qué herramientas adicionales también tenemos? Es el uso de mapas de calor. Los mapas de calor persiguen dos visiones.
o dos estatus, ¿sí? Comento una muestra y es oportuno compartir experiencias, la que nosotros en la actualidad tenemos y vamos mejorando, ¿correcto? Primero tenemos el mapa de calor eh, de la disponibilidad física de terreno, que es este de acá, el que está a la derecha, si me permite, correcto, donde producto del diagnóstico técnico legal y con la previsión del trazo de diseño e ingeniería, yo puedo hacer una evaluación a nivel de prediagnóstico, ¿sí? Y donde yo puedo identificar bajo un nivel de riesgo bajo, bajo el indicador de riesgo bajo están todas las áreas de propiedad del Estado peruano o sin ocupación eh, de terceros. El otro indicador riesgo medio son todos los predios que se superponen al trazo, ¿correcto? Que tienen una condición de ocupantes, ¿correcto? Dentro área del Estado, por ejemplo, ¿sí? Y también dentro de los predios de propiedad privada. El tercer estatus es un indicador también de riesgo alto. Y este estatus, como vemos en el gráfico, digamos, solamente presentan dos, ¿sí? Y encajan todos los predios que tienen problemas legales, que tienen complicaciones que me pueden hacer llegar a la expropiación, ¿sí? Y otros que reflejen una disponibilidad de áreas y que tengan un riesgo alto para yo poder obtener la disponibilidad física de terreno, poder tener la adquisición, y también puede ser dentro de los factores sociales, correcto, que yo tenga una restricción de poder respecto, por ejemplo, hacer un reasentamiento, ¿no? Entonces, este mapa de calor permite programar eh, la gestión predial, permite visualizar los riesgos, gestionar los riesgos, identificarlos, a fin que estos no impacten en el cronograma de ejecución de obra. Asimismo, también hay un mapa de calor para interferencias y este está diseñado a la complejidad de interferencias. Hay interferencias que son complejas, por ejemplo, una torre de alta tensión, una red de fibra óptica, mover tranquilamente puede tomar cerca de los 13, 15 meses. Y eso es el impacto de prever oportunamente e identificar, va a traer beneficio al proyecto y va a evitar los retrasos de la ejecución de la obra. Luego también, como parte de la propuesta, en esta oportunidad, desarrollamos un mapa de calor, pero respecto al estatus de liberación de área. Este segundo mapa es netamente para mi cliente interno, como comentábamos al inicio. Y mi cliente interno es el área de construcción. Mi cliente interno, el área de construcción, él en este mapa, todo lo que es de color verde, tengo dos indicadores, es todo lo que está liberado, adquirido, cuenta con disponibilidad física de terreno, pero que ya en la práctica yo tengo la disponibilidad física de terreno. He podido liberar con un acta de entrega anticipada, una transferencia interestatal o ya adquirí. Y de color amarillo son los tramos de ejecución de obra que aún están en proceso dentro del procedimiento de la norma de adquisición. Este mapa de calor eh, de ejecución de obra permite programar al ejecutor de obra, permite alertar sobre posibles riesgos de no poder llegar en fecha a diferentes tramos y permite también programar las actividades prediales. Si yo veo que de acuerdo al avance de ejecución de obra, yo tengo tramos priorizados, ¿correcto? Y tengo tramos programados, que son dos cosas distintas en el tiempo, yo tengo que diligentemente informar el estatus de esto. Y si es que en ese estadio tengo alguna contingencia a nivel predial
¿correcto? O a nivel social, ¿correcto? Que me dispare la alarma que sobre el plazo no se va a llegar, yo tengo que levantar la mano, ¿sí? Entonces, eso respecto a los mapas de calor. También se tiene indicadores respecto al uso de estas herramientas y como comenté, y quisiera compartir el uso de tecnologías de información. Y para esto quisiera contar una experiencia. Nosotros a través del software ArcGIS hemos elaborado un tablero de control, el cual nos permite automatizar y cargar todos los predios en proceso de adquisición, transferencia interestatal, proceso, las interferencias, ¿correcto? Y con su ubicación dentro de un mapa general y precisar también el estatus respecto de la gestión de pago de cada uno. Entonces, estas herramientas tecnológicas son importantes para articular primero dentro de la propia gestión predial y también transmitir esta información a nuestra área de ejecución de obra y al área de diseño, para que en función de ello se pueda programar la ejecución de las obras de acuerdo a nuestro cronograma del proyecto. Un cuarto punto que también deriva del uso de estas herramientas de planificación es la emisión de alertas, ¿sí? La emisión de alertas, siendo un mecanismo que prevé el contrato, también siendo un mecanismo que me ayuda a prever y a gestionar los riesgos para minimizar su impacto, debiéramos tomarlo como una buena práctica en la gestión predial, ¿sí? Esta gestión predial y el ejercicio nace en poder identificar qué factores internos dentro del proyecto o externos pueden causar daño a mis actividades, a mi programación. Como comentamos al inicio, el hecho de la misma procura también, ¿correcto? El hecho de ir monitoreando temas sociales, ir monitoreando la necesidad de de la ejecución de la obra en tramos críticos, ir monitoreando eh, la gestión de interferencias, y ya que muchas de estas CPS tienen complejidad en sí misma y tenemos plazos que pueden impactar el cronograma del proyecto. Y estas alertas tempranas gestionadas eficientemente sirve para levantar la mano a mi director de proyecto, si soy el privado, y si soy del otro lado el cliente, el contratante, también levantar la mano. Esta medida de la gestión de alertas a los riesgos en la gestión predial para evitar el impacto en retraso de ejecución de obra va a hacer que la obra y el proyecto se realice dentro de los plazos determinados y no tenga mayores incrementos en costo. Como quinto punto, quisiera compartir un caso respecto al riesgo de la información y que hago extensivo porque en muchos casos tenemos en la actualidad los proyectos como por ejemplo la Autoridad Nacional de Infraestructura. Una de las primeras alertas que se gestionaron fue de la demora de los riesgos, la demora de la recepción de la información, de la solicitud de información por parte de entes públicos, correcto, que por su carga laboral no nos entregaban oportunamente, ¿no? Entonces, al no contar con la información oportunamente, ello implica que dicha información en algunos casos no pueda ser integrada y no se pueda determinar pues los diagnósticos con esta información de primera mano, ¿no? Teníamos información secundaria, pero se requería información primaria, ¿no? Como por ejemplo la red de alcantarillado de un centro, de
un centro poblado, ¿no? La red eléctrica, ¿no? Entonces, teníamos muchas dificultades eh, y, y dentro de las buenas prácticas sostuvimos una reunión con el cliente y como el trato hacia nosotros como contratista por las municipalidades, las entidades públicas era distinto, solicitamos una credencial. Esta credencial nos acreditaba como contratistas, gestores del proyecto y estaba emitida por el titular de la entidad. Entonces, esta buena práctica hizo de que la información que nosotros solicitábamos está solicitada mediante la entidad, más el acercamiento propio de nuestros especialistas, de nuestros gestores sociales con esta credencial, se reduzca en el 50% el tiempo de demora y de atención de esta información de parte de estas entidades públicas. Y lo comento porque dentro de los más de 18 proyectos y en comentario con el cliente, son pocos los que han sacado una credencial a la contratista, ¿no? Entonces, precisar esta buena experiencia y otras más que vamos a desarrollar en las sesiones siguientes, e invitar también a la especialista Dana Monroy para la continuidad de la exposición. Por mi parte, muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gilmer. ¿Qué tal, Michelle? Buenas noches con todos los asistentes al curso. Gilmer, ¿me puedes confirmar, por favor, que se escucha? Que está activa mi cámara y mi audio. Fuerte y claro, Edana. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Reitero las buenas noches a todos. En realidad, muy contenta y muy agradecida con Mayo por organizar este tipo de cursos y extender también la felicitación a todos los profesionales que se han animado a participar de este webinar. Espero que se animen a formar parte del curso porque de hecho es muy importante para nosotros en el rol de gerente poder saber que hay profesionales dispuestos a capacitarse y que nos permiten a la hora de lanzar convocatorias para la contratación de personal, que de hecho hoy hay demasiada demanda, saber que podemos contar con personal, con profesionales calificados, que tienen conocimientos básicos respecto a la liberación de predios, de interferencias, a la gestión e incluso cualidades para llevar, liderar como gerentes los procedimientos y la implementación de la norma que tenemos a cargo para la liberación de estos aspectos en los proyectos de inversión. Sin más preámbulo, podemos pasar a la lámina, por favor, Gilmer. Estamos con el tiempo corto en este webinar, vamos a procurar ser breves. En la ponencia conjunta que voy a compartir con el doctor Michel, vamos a desarrollar las buenas prácticas en la liberación de interferencias y buenas prácticas en la implementación de la recuperación extrajudicial de predios. Respecto al primer punto, las buenas prácticas en la liberación de interferencias. De hecho, estuve revisando hace poco un informe emitido por la Contraloría en donde detallan el avance de los proyectos en el Perú. Y es importante saber que en el Perú actualmente hay más de 2.000 proyectos activos, de los cuales cerca de 120 tienen restricciones de tipo social, predial y de interferencias, que es un número muy considerable y que nos da luces de cuánta necesidad hay de nuestra expertise, de nuestro conocimiento para salvar estos problemas y lograr que estos proyectos lleguen a buen término y que de hecho son parte de las necesidades, de cubrir las necesidades que tiene el Perú para seguir creciendo, ¿no? Es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta y ponerle énfasis a que nosotros como operadores de la norma podamos estar capacitados para saber llevarlo, ¿no? En el curso vamos a desarrollar los aspectos normativos. Sabemos que las interferencias son muchas, están bien detalladas en la 1192,
pero va a ser importante que nosotros podamos evaluar si los supuestos establecidos en la 1192 son suficientes para lograr e implementar un procedimiento de liberación de interferencias. En el curso vamos a desarrollar qué normativa complementaria es indispensable que nosotros conozcamos para llevar un correcto procedimiento de liberación. Incluso, además de normativa complementaria, voy a dar algunos aspectos que van vinculados a las buenas prácticas. Como gerentes o líderes en los procesos, en la implementación de los procesos, tenemos que ser muy creativos, darle forma a muchas situaciones para poder salvarlas, ¿no? Y les voy a ir comentando también cómo en los últimos proyectos que venimos liderando para la Autoridad Nacional de Infraestructura, que ahorita es el principal ejecutor de proyectos a nivel del Perú, hemos marcado ciertos precedentes, ¿no? Por ejemplo, en el 2023 implementamos el primer procedimiento de mandato a nivel de todo el Perú respecto de Entel. Teníamos interferencias de telefonía, no respondían al tema del presupuesto y cronograma cuando estábamos aplicando el artículo 43 de la 1192. Tuvimos que llegar a un proceso de mandato, llegó a una resolución inicial, afortunadamente Entel emitió un pronunciamiento y pudimos continuar con el procedimiento de liberación, ¿no? Y de acuerdo a norma, en ese momento tuvimos que desistir el procedimiento de mandato, pero en su oportunidad, cuando hubo un tema de hacer consultas a OCIPTEL, hubo un pronunciamiento, ¿no? De que de hecho nuestro proyecto había sido el primero y que no habían todavía implementado el desarrollo de las demás etapas. Entonces, eso nos dio luces de que había también muchos vacíos normativos que con los cambios de la 1192 se han ido tratando de salvar, pero que todavía advertimos y encontramos aspectos que no están cubiertos. Estos los vamos a ir desarrollando en el curso y vamos a ver también qué aspectos son eficaces para los procedimientos que nosotros como gerentes, como líderes de los procedimientos vamos a tener que implementar. Otro aspecto importante en el desarrollo de las interferencias es la gestión de los convenios e incluso la implementación de liberaciones anticipadas de interferencias, que de hecho las hemos implementado en proyectos que estoy llevando ahora. En cuanto a la gestión de convenios, pues nos ceñimos al artículo 45 de la 1192, ¿no? Pero ¿qué presupuestos son necesarios para un convenio? ¿Es fácil, es fluido llevarlos? Yo estoy segura que muchos especialistas que están aquí coincidirán conmigo que no, ¿no? Hay muchos aspectos en la 1192 que no están bien cubiertos y es indispensable que los que negociamos, porque de hecho la suscripción de un convenio va de mucha negociación, tanto por parte del titular del proyecto como por el titular de la interferencia. Entonces, implica implementar, aplicar muchas cualidades de negociación que permitan consensuar las cláusulas para que quede una versión definitiva. Ahora, si este proceso, esta gestión del convenio demora mucho, como nos ha pasado, tengo casos en que un convenio ha podido demorar hasta 1 año, ¿qué hacemos con la obra que está avanzando y no se libera la interferencia? Y yo tengo necesidad de construir. Independientemente de los aspectos contractuales que yo tenga que implementar, tengo que ver alternativas de solución. Y ahí viene la gestión de liberaciones anticipadas que podría accionar con EPS o con titulares de interferencias, que como les he comentado inicialmente, hemos aplicado algunos casos y las vamos a desarrollar y darles estos tips en el desarrollo del curso, ¿no? ¿Qué otros aspectos importantes vemos en la liberación de interferencias? La subcontratación de los servicios para la liberación de interferencias. ¿Cómo implementamos esto en el marco de los diferentes tipos de contratos que llevamos en los proyectos, ¿no? Sea por ley de contrataciones, la mayoría de los proyectos ahora se están llevando en el marco del contrato NEC 3, la mayoría es opción F. ¿Cómo los implementamos? Ahí pues va un procedimiento bastante peculiar que implica que nosotros como líderes, como gerentes, también trabajemos muy bien a la interna de nuestra organización, junto con el área de adquisiciones, con el área de planeamiento, y que podamos saber mostrar a nuestro cliente, al titular del proyecto, la necesidad y la urgencia
de la subcontratación de estos servicios y va acompañado de un cronograma, de una planificación adecuada, ¿no? La orientación parte desde la generación de los términos de referencia que yo voy a tener que someter a aprobación y luego a licitación para poder incorporar a una empresa que me haga esta liberación de interferencias. En el caso, obviamente, de que la EPS o el titular de interferencias indique de que no lo va a liberar por sí mismo, ¿no? Sino que se acoge al convenio del artículo 45. Entonces, son aspectos importantes que no son nada simples de implementar, que requieren de mucha gestión, de mucha organización y de anticipadamente prevenir situaciones contractuales que se puedan implementar, porque ojo, ya estamos manejando también, entrando a manejar subcontratistas, que son terceros, son empresas que vamos a tener que administrar, que controlar contractualmente, valga la redundancia, para poder lograr la liberación eficaz de la interferencia, y en muchos casos siempre tiene que ser en el plazo oportuno. Se dan casos en los que no cumplen con el plazo. ¿Qué herramientas implementamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos respecto del subcontratista? ¿Cómo lo manejamos en la postura del cliente? Son aspectos que vamos a ir desarrollando también en el curso, para que tengamos la noción de que cuando estas situaciones se nos presenten, sepamos cómo resolverlas, ¿no? Otro aspecto que vamos a desarrollar en cuanto a las interferencias son casos de éxito. En la implementación de la 1192 para liberar interferencias, se nos presentan pues diferentes tipos de titulares de interferencias, ¿no? Ahí como se muestra aquí en el gráfico que acompaña la PPT, tenemos EPS de servicios de electrificación, de servicios de agua y alcantarillado, tenemos titulares de interferencias que pueden ser municipalidades, gobiernos regionales, juntas de comisión de regantes, comisiones de usuarios, asociaciones de servicios de saneamiento, juntas de administración de servicios de saneamiento, las JAS, pero también hay titulares de interferencias privados. Entonces, en los proyectos que he tenido la oportunidad de participar, hemos implementado todo tipo de casuísticas, identificando todo tipo de titulares de interferencias, y en algunos casos hemos dejado precedentes importantes, ¿no? Como por ejemplo, hemos logrado reconocer como titular de interferencias a una agroindustrial, a una empresa privada, ¿no? Antes de que se den los cambios normativos. Y esto ha generado bastante impacto y mucho antecedente para poder ahí hurgar para el momento en que se presenten en otros proyectos estas situaciones, ¿no? Cómo se ha podido manejar y por qué era lo más conveniente en la situación que se nos presentó, ¿no? Hemos tenido procedimientos de liberación de interferencias de alta tensión, por ejemplo, redes de alta tensión con hidrandina aquí en la ciudad de Trujillo, que es el actual proyecto que estamos implementando, redes de media tensión, también baja, titulares de interferencias particulares que también tenían tendido eléctrico propio particular. Yo como Edana Monroy hice mi tendido y tuve mis postes, y ahora son interferencias para un megaproyecto que hemos resuelto de manera exitosa. Todos esos procedimientos que hemos implementado los vamos también a desarrollar en el curso, para que queden como antecedente y cuando se presente esa casuística también la puedan resolver, ¿no? Como buenas prácticas, al final de la presentación durante el curso vamos a detallar todos los aspectos que como gerentes hemos podido detectar que nos permiten lograr los resultados que espera el proyecto, ¿no? Tipo buen relacionamiento con el cliente, que es fundamental, algo que comenté también en la introducción, ¿no? Trabajar de la mano con el cliente es fundamental para lograr que los procesos fluyan, y es indispensable también mantenerlo debidamente informado de cómo va la trazabilidad de la gestión que estamos realizando, ¿no? Lo mismo con los titulares de las interferencias, siempre mantener las buenas relaciones, pero en ambos casos, tanto con los titulares como con el titular del proyecto, las herramientas contractuales
sí o sí las tenemos que implementar, que a veces son en términos fuertes, reclamando de repente muchos millones o mucho tiempo en plazo, pero el buen trato personal nunca se debe perder, ¿no? Eso es elemental para que podamos ir logrando y superando nuestros procesos. Otra buena práctica es la comunicación, reuniones reiteradas de seguimiento con los titulares de las interferencias. Tenemos que estar en el contexto de que ellos no son interesados en que se retiren sus estructuras están ahí, son restricción para nosotros y los interesados somos nosotros, ¿no? Tuve situaciones en las que trabajamos con un equipo, un subcontratista que era bastante reactivo, no nos ayudaba mucho, esperaba que el titular de la interferencia pues haga la gestión y no funciona así. En realidad el interesado es el gestor del proyecto o el que requiere, el que necesita que el área esté liberada, es el que tiene que impulsar los procedimientos, ir, buscar, sostener las reuniones, y eso es algo importante, que cuando agarramos el hilo de este tipo de gestiones, nos resultó bastante bien, ¿no? Y así, tenemos una serie de buenas prácticas, de tips que hemos podido identificar cuando bueno, en los procesos que venimos liderando y que los vamos a detallar y trasladar para que podamos implementarlos en otras situaciones, ¿no? Otro tema, el segundo aspecto que vamos a desarrollar en el curso, es las buenas prácticas en la implementación de la recuperación extrajudicial de predios. Este es un procedimiento extraordinario que cobró mucha relevancia cuando la ARCC, que era ejecutor también de proyectos antes de la NIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura absorbe a la ARCC. La ARCC no tenía un ejecutor coactivo, entonces cuando culminaba el procedimiento de liberación predial, de adquisición predial, y el sujeto pasivo se rehusaba a hacer la entrega de la posesión, no podíamos implementar el mecanismo de ejecución coactiva. Entonces, no podíamos garantizar la libre disponibilidad del predio. ¿A quién recurríamos? Pues en muchos proyectos hemos tenido la suerte de cumplir con los presupuestos y la norma nos ha ayudado a tener la posibilidad de implementar la recuperación extrajudicial. ¿Quiénes son los actores principales en una recuperación extrajudicial? Elemental, el procurador del gobierno regional en este caso, que tiene facultades para intervenir y dar soporte a los proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura que están en zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Otro actor importante, la Policía Nacional del Perú, que presta las garantías para que el procedimiento se desarrolle. Pero es importante que en la documentación que gestionamos sepamos invocar la norma que es aplicable, porque la policía realiza filtros muy minuciosos, ¿no? Su oficina de asesoría jurídica es bastante minuciosa y en la mayoría de casos, tuve proyectos vecinos que trataron de implementar, rechazaban brindar el apoyo porque advertían procesos judiciales, una lectura inadecuada de las partidas, superposiciones, diferentes supuestos que cuando nos sucedió en un proyecto que implementé, hemos utilizado herramientas adecuadas para poder levantarlos, sustentarlos y que se ejecuten las recuperaciones y así, sin necesidad de ejecutor coactivo, obtener la libre disponibilidad de los predios, ¿no? Pero ojo, un aspecto que voy a resaltar ahí es que es muy importante trabajar muy colaborativamente con el actor principal, ¿no? Con el procurador del gobierno regional. En los últimos proyectos que he liderado aquí en Trujillo, cuando estuve en Quebrada de León, ahora en San Ildefonso y San Carlos, tenemos un procurador en el gobierno regional que maneja muy bien la norma y es bastante accesible a garantizar el principio de autoridad por parte del Estado, ¿no? Conoce bien, tiene los argumentos para defenderse y eso también ayuda bastante a poder implementar nuestros procedimientos. Ahí en el desarrollo del curso vamos a desarrollar más casos, a mostrarles el detalle de cómo se implementan, la elaboración de los documentos, qué acciones complementarias tenemos que hacer, qué rol cumple el titular del proyecto, qué tenemos que hacer nosotros como gestores,
cuáles son los riesgos de la implementación de una recuperación extrajudicial, qué herramientas preventivas tenemos que utilizar, porque después de una recuperación, el despojado, el titular o el ocupante o el propietario poseedor que haya sido despojado, usualmente no se queda tranquilo, ¿no? Desea interponer algún tipo de acción legal, algún tipo de acción judicial o incluso medidas de fuerza. Entonces nosotros tenemos que, una vez que recuperamos el predio, tenemos que implementar las medidas para custodiar el área. ¿Cómo implementamos esas medidas? En el curso lo vamos a desarrollar, ¿no? Y complementariamente, cómo nos protegemos legalmente ante denuncias posteriores, reclamaciones. Ahí les vamos a dar tips importantes, ¿no? Porque también en los proyectos tenemos que tener un adecuado manejo de la gestión social y también de la gestión, un plan de comunicaciones bien implementado, ¿no? De hecho, eso se da en los megaproyectos, en los grandes proyectos de inversión que tenemos que manejar esos componentes. Eso les puedo comentar ahora como a modo de introducción de este curso tan importante. Yo estoy encantada de poder compartir mis experiencias con un equipo maravilloso, también muy abierta a poder recibir toda la retroalimentación de sus experiencias, a compartir con los demás ponentes, porque como gerentes un aspecto muy importante es que tenemos que tener en cuenta que nunca dejamos de aprender. Y todo conocimiento, toda experiencia que venga nos va a sumar a poder resolver situaciones que de hecho se nos van a presentar más adelante, ¿no? En este mundo de la liberación de predios, de interferencias, esta especialidad en la que todos los que estamos participando nos hemos inmiscuido de otra manera, el que no cae en una situación resbala más adelante, pero de que vamos a pasar por cosas similares van a suceder, ¿no? Y mientras más experiencias, más casos podamos conocer, vamos a estar más aptos a poder resolverlos. Eso sería mi participación, muy agradecida nuevamente con todos y espero verlos en el curso. Gracias, Edana. Michelle, adelante, por favor. Gracias, Gilmer. Por favor, me dan el feedback si se me escucha. Sí, fuerte y claro, Michelle. Gracias. Bueno, nuevamente con ustedes, colegas. Las propuestas de valor de este curso son muy importantes. Cuando diseñé el curso y decidí invitar a gerentes, directores que han participado conmigo en muchos proyectos, desde la dación de la norma hasta la ejecución de las obras, decidimos muchas cosas, ¿no? Que era importante transmitir la experiencia para formar un nuevo cuerpo de gerentes. Un nuevo cuerpo de gerentes, ojo, no solo de la especialidad, porque este curso no solo va diseñado para los especialistas que tengan vocación de gerentes, que quieran liderar equipos y que lo hagan de manera gerencial, sino para aquellos directores de proyectos, porque es importante que los directores de proyectos, los ejecutores de proyectos entiendan la gestión predial. Y esto acá nadie me deja mentir. Nosotros no somos considerados hasta que se para la obra. El área predial está en una esquinita, sentado, haciendo su trabajo, y solo nos llaman cuando tienen un problema. Y su mayor problema es no poder ejecutar la obra. Entonces, ya es hora que los directores de proyecto con esta visión entiendan que la especialidad predial marca el éxito de un proyecto, desde su concepción hasta su finalización. Y si no tienen o no están acostumbrados de acompañarse de este soporte, van a tener muchas contingencias por solucionar. Entonces, este curso lo que busca justamente es eso. Tener las herramientas legales, técnicas, de experiencia y de retroalimentación para minimizar riesgos y manejar contingencias. Y sobre todo en proyectos de alta envergadura, donde hay mucho costo y plazo por parte del privado y por parte del Estado cumplimiento de metas. A nadie le gusta sentarse frente a un ministro y decirle, no pude ejecutar tu proyecto en el tiempo que lo prometiste porque tuve un problema predial, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva, Gilmar. ¿Por qué invitamos a los ponentes que hemos hecho participar? Porque como dije desde un comienzo, queremos tanto la visión privada como la visión estatal y hemos escogido a los mejores.
El doctor Lenin Mayorga, que nos acompaña, ha sido director de Mejores Prácticas del MEF, y la gente siempre se pregunta, ¿pero qué tiene que ver el MEF en el tema predial? Es importantísimo. El equipo de seguimiento de Mejores Prácticas del MEF detecta que el problema predial es trascendental en la ejecución y paralización de las obras. Y el MEF es el que apalanca los cambios normativos, el que se asesora adecuadamente. Es más, o sea, hace poco tuvimos un congreso, asistimos con EDANA, fuimos invitados por el Banco Mundial, porque hay mucho interés en tratar de destrabar los proyectos y encontrar las mejores prácticas para ello. Bueno, el doctor Lenin Mayorga, con su experiencia en mejores prácticas, nos va a presentar el panorama de la situación estatal, cuál es el objetivo del Estado frente a los proyectos y, según la visión del Estado, según la visión del MEF, qué es lo que se debe implementar como medida para destrabar estos proyectos. ¿Por qué invitamos al doctor Jonathan de la Cruz? Un gran amigo, años trabajando con él, ahora tiene el cargo de coordinador del área predial en el MTC, que es aquel profesional el que revisa las resoluciones y los proyectos que van a salir para la adquisición y expropiación. Y ojo que esto ya viene a ser algo de mero trámite, pero muy trascendental, porque mucho del trabajo que se ha hecho en campo, en gabinete, llega a las manos de jurídica, y si no ha sido adecuadamente planteado, regresa o a foja cero o nuevamente para hacer aclaraciones. Estos tiempos muertos influyen muchísimo en los proyectos si es que han sido contratados para que estos sean entregados saneados los proyectos, ¿no? Entonces, Jonathan, con su vasta experiencia en el MTC, revisando expedientes y sacando resoluciones, nos va a dar los tips necesarios, el enfoque del Estado y de las oficinas de asesoría jurídica respecto a cómo emitir las resoluciones, las mejores prácticas que tienen ellos. Ya todos conocemos con Sumac, la experiencia que ha tenido tanto en Línea 2 como en Provías Nacional. La doctora Sofía 13 también nos va a brindar desde el Estado en Pronatel, también fue parte de mi equipo en Línea 2 del Metro, la doctora Sofía 13, y ahora nos acompaña para darnos un tema especial. Pronatel también ahora ha tomado cierta importancia en el tema predial, y ellos están teniendo algunas gestiones importantes que Sofía nos va a compartir, tanto retos como soluciones. Y el día de hoy nos acompaña la actividad privada, la doctora Edana Monroy, que es gerente de interferencias y que ya nos ha brindado mucha de su experiencia y que va a ratificarla en el curso, y como siempre ella gustosa colaborar en transmitir los conocimientos y experiencias. Y el ingeniero Gilmer, es el único ingeniero que tenemos acá, pero me acompaña en el equipo de OLA, él es jefe del equipo del proyecto de Río de Chicama-Virú y es un buen planificador y articulador de estrategias. Lo he invitado para que él traslade todo ese conocimiento, todo lo que desarrollamos, pero desde el punto de vista privado. Y en el desarrollo del curso van a ver por qué es distinto, y lo voy a mostrar así a continuación. Por favor, Gilmer, la siguiente diapositiva. Los objetivos de este curso, cuando lo diseñé e invité a la calidad de profesionales que hemos invitado, es proporcionar una formación integral a profesionales de diferentes perfiles, como les decía. O sea, no solo buscamos a los especialistas, sino queremos calar en los directores de proyectos, en los gerentes de proyectos, en los ejecutores de proyectos, que aún no se dan cuenta que deben de tener la asesoría permanente del área predial desde la gestión del perfil hasta el final del proyecto, pasando, si eres el Estado, pasando de cómo vas a diseñar tu contrato, y si eres el privado, cómo vas a concursar en un contrato. Porque muchas veces, cuando se presentan las propuestas en el ámbito civil, no se toman consideraciones prediales, y a veces la propuesta se cae en la ejecución por estas contingencias no advertidas. Y diseñar estrategias, que es lo mío, que minimicen o mitiguen los impactos del procedimiento predial en el calendario de ejecución del proyecto. Cuando desarrollemos el curso, que es dinámico, práctico, quiero transmitirle la experiencia de diseñar estrategias. Uno no puede ir a liberar áreas, a adquirir áreas, a enfrentar una gestión predial con el mismo discurso. Cada obra tiene su particularidad, cada sector del país tiene una particularidad, y tengan por seguro que cada contingencia es una oportunidad. La doctora Edana, para dar un ejemplo, nos está ilustrando de cómo recuperar judicialmente, extrajudicialmente los predios, cómo hacer la ejecución coactiva. Dentro de nuestra experiencia, y cuando lo dictemos juntos, vamos a ver cómo
eso que se puede aplicar también es una ventaja de negociación al momento de la obtención de los predios. Hasta un problema se vuelve una oportunidad para liberar los predios. La siguiente diapositiva, Gilmer, por favor. ¿A quién está dirigido, como les decía, no? A los directores de proyectos, gerentes de proyectos. ¿Por qué? Porque tienen que entender que la especialidad impacta. Y si no se tiene una visión multidisciplinaria e integral, vamos a colapsar los plazos en los proyectos. Los jefes, coordinadoras responsables, administradores contractuales de proyectos, los funcionarios públicos, de verdad, es importantísimo que el funcionario público que esté involucrado en la gestión predial entienda al contratista. Todos tienen un papel importante en el juego del proyecto. Y si no somos empáticos y nos cerramos, vamos a ocasionar muchas pérdidas al Estado. Tengan por seguro que en el curso les voy a contar muchas anécdotas que han costado muchos millones a proyectos. Por a veces los especialistas cerrarse en una idea. Y el especialista, cuando toma una decisión que normalmente tiene que ser gerencial, solo evalúa la norma, más no los impactos en costo y plazo que hay en el proyecto, y eso ocasiona que el Estado, cuando es un funcionario público, pierda millones de dólares en arbitrajes. Se lo vamos a decir y muchos se van a sentir identificados. Yo he sido funcionario público, ahora estoy en el ámbito civil y entiendo muchas cosas de las que he pasado, ¿no? Por favor, Gilmer, la siguiente diapositiva. La demanda laboral, como les explicaba, es importante y por eso hay que estar preparados. Colegas, hay que estar preparados para este nuevo reto. Tenemos 50 años de desarrollo de proyectos de inversión sostenible en el tiempo, con inversión garantizada, con propuesta país totalmente definida. ¿Y eso qué significa? Que el que esté capacitado, el que esté apto para desarrollar esta especialidad al más alto nivel, va a obtener definitivamente mejores puestos laborales y va a marcar trascendentalmente el desarrollo de nuestro país. La siguiente diapositiva, Irma. ¿Por qué hemos desarrollado el curso en 2 módulos? Primero, hemos querido desarrollar un módulo 1 que es netamente gerencial. Esto va dirigido a los directores de proyecto, a los gerentes de proyecto, a los especialistas que son jefes o coordinadores de área y a los directores de función pública, porque vamos a ver por qué es importante el gerenciamiento predial, la gestión de adquisición de predios, la planificación. La planificación es algo muy importante en esto, que lastimosamente los especialistas no lo utilizan y debemos hacerlo como una religión. Vamos a presentar en este módulo gerencial las mejores prácticas en la gestión técnica para la adquisición de predios. En el módulo 2, ya es un poco más ejecutivo, ya vamos a trasladar experiencia, mejores prácticas, y por eso se hace la diferenciación, ¿no? El módulo 1 es netamente gerencial, uso de herramientas, interrelación multidisciplinaria, evaluación de indicadores, uso de los mapas de calor, todo lo que uno tiene que tener en cuenta para gerenciar adecuadamente un proyecto de la mano de la actividad predial. Y el módulo 2, netamente de transmisión de experiencia en la ejecución del proyecto. Acá no les vamos a enseñar a expropiar, damos por sentado que todos los interesados lo saben hacer y lo hacen muy bien. Acá el tema es cómo mejorar las estrategias para que tu proyecto, que es individual, tenga un éxito garantizado. Bueno, señores, estamos llanos a recibir las preguntas y desde ya agradecidos por la participación y el interés en el curso. Nos llena de satisfacción tener 77 participantes. Eso indica que hay una mucha aceptación en este curso, hay mucho interés. Queremos que este se siga manteniendo y sobre todo este va a ser, es el primer curso de gerenciamiento predial que dicto, no he visto otro en la web, pero esto va a gatillar otros cursos más ya netamente ejecutivos, ¿no? Abrimos las preguntas, por favor. Gilmer, Edan, estamos prestos a resolver las consultas de los participantes. Doctor Michael, acá tengo algunas consultas que realizan los alumnos. Okay.
Guillermo Cabrejos indica, para el desarrollo del curso, ¿se llevará algún método de proyectos para tener una buena gestión? Sí, o sea, nosotros estamos teniendo diversa metodología, pero sobre todo el uso de herramientas. Lo que queremos, como dije, hay una diferenciación. El primer módulo es el módulo gerencial, donde es netamente uso de herramientas, y esa es la metodología. Y el segundo módulo es netamente ejecutivo, transmisión de experiencia e intercambio de mejores prácticas, ¿no? O sea, queremos que el asistente de este curso salga con una visión amplia de qué debe hacer para gerenciar el proyecto y se vaya con experiencias realizadas que mejoren su accionar al momento de enfrentar los retos para la adquisición de predios. Tenemos otra consulta. ¿De qué manera influye el sistema de contratación NEC, FIDIC, concesión, obra pública, elegido para el PIC en la estrategia de liberación de áreas? Es muchísimo. La modalidad de los contratos en los que uno se encuentre influye mucho en la gestión predial. En las APPs, definitivamente el riesgo de la adquisición siempre va a quedar en el Estado. Puedo yo trasladar la gestión, pero el riesgo predial siempre es del Estado. Cómo yo me amarre en el contrato como privado o como Estado va a garantizar el éxito. Ahora, si yo en la contratación, como dije hace un momento, no supe enfrentar el tema predial, no hice las consultas adecuadas, no costeé adecuadamente, ese impacto como privado lo voy a asumir. Pero si yo como Estado no diseñé adecuadamente el contrato, no diseñé adecuadamente los TDR para contratar a un consultor, voy a tener pérdidas en arbitrajes, demoras en la ejecución del proyecto. Recuerden algo, y esto no es satanizar a las empresas privadas, hay que saber el espíritu de cada uno. Un contratista no hace un favor, un contratista viene a ganar dinero a ejecutar obras. El Estado busca niveles de servicio. Entonces, ¿cómo conjugar ambas? El Estado tiene que entender que el privado va a ganar dinero, no va a perder plata. El funcionario público tiene que tener claro que con quien se sienta al frente es una empresa que viene a ganar dinero y va a maximizar sus costos. Lo que no gane en construcción lo va a ganar en reclamos. Y el Estado tiene que entender eso. Si el gerente predial toma decisiones como Estado que le van a dar las facultades a la empresa contratista a llevarle un reclamo como en línea 2 y como en otras tantas, ¿por qué? Porque se cerró en un tema contractual. Tengan por seguro que el Estado se impacta si se toma una mala decisión predial o en el privado se pierde dinero. ¿Cuál es la diferencia o las consecuencias de eso? Que cuando el Estado pierde plata va a seguir haciendo la obra. Le encontrará responsabilidad funcional a algunos gerentes, a algunos ejecutivos, pero esa obra se va a llevar a cabo. Pero ¿saben qué es lo grave en el privado? Que cuando el privado pierde dinero va a dejar esa obra, porque el privado viene a ganar dinero. No va a insistir en ejecutar esa obra y esa obra se va a quedar en el olvido hasta que liquiden esa obra y se lo entreguen a otro. Si eso los directores de los proyectos no lo entienden, si los funcionarios que dirigen no lo entienden desde el punto de vista predial, está pasando lo que viene pasando. Por eso es que es muy importante ser multidisciplinarios y tener ese enfoque multidisciplinario cuando vayas a diseñar tu estrategia predial. Cómo intervenir, cuándo intervenir, cuánto te va a costar, cuáles son las contingencias que vas a enfrentar, y eso lo ves desde la contratación. Tenemos otra consulta de Jesús Rojas. ¿Cómo mitigar el impacto de la falta de aprobación del trazo o de los componentes en la adquisición predial? Bueno, el tema de la aprobación de un producto, ya sea componente predial, el trazo. Ahora, el componente predial depende del trazo, ¿no? O sea, lo más importante es el trazo. El trazo siempre obedece un elemento técnico, o sea, predialmente nosotros somos una herramienta para el diseño. Lastimosamente, las obras se hacen donde el diseño manda, y el diseño manda lo que el cliente necesita y lo que el proyecto requiere, ¿verdad? Uno no hace una obra donde a uno le parezca o donde las condiciones están. Uno hace la obra de acuerdo a donde la necesita el Estado y donde técnicamente es viable que se ejecute. Pero siempre hay un margen para poder moverse. Ese margen, desde que se proyecta,
la gestión predial debe dársela, ¿no? Oye, como bien mostró en uso de herramientas Gilmer, el mapa de calor en un prediagnóstico es importantísimo, ¿no? Esa es una innovación que hicimos como OLA, como prediagnóstico, que el ANIM lo recogió en su época la RCC y la trasladó transversalmente a todos sus proyectos, porque garantizaba que no haya conflictos sociales, no haya mucha aglomeración de afectados. Entonces, si yo he cumplido con todos los presupuestos técnicos para que me aprueben un trazo, la gestión predial va a caer por sí sola. ¿Por qué? Porque yo ya evalué antes de la aprobación del trazo y antes de diseñar mi trazo, que predialmente tengo ciertas contingencias que las puedo mitigar de alguna manera. Ahora, si no me quiere aprobar un trazo el cliente, pese a que técnicamente yo se lo he sustentado, tengo muchos indicadores prediales, sociales, que garantizan que es la mejor opción técnica, bueno, están las herramientas contractuales y las herramientas legales para hacer los reclamos correspondientes, y un privado gana dinero con eso. No solo se gana dinero construyendo, ejecutando obras, también con reclamos. El predial gana mucho dinero cuando está en el privado para una obra. Eso lo vamos a enseñar acá. Una última consulta, Ewen Joyo. ¿En el curso incorporarán como herramienta el uso del PACRI? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El PACRI es una disposición muy buena, pero ojo, no es predial, ¿ah? Es más, les comento algo. El PACRI tiene como uno de sus componentes la gestión de adquisición de predios. O sea, en género y especie, nosotros somos una parte del PACRI, la adquisición de predios. Es una de las medidas. Y como les comentaba en la reunión del Banco Mundial, hemos estado equiparando los estándares de calidad del Banco Mundial, que antes eran las llamadas salvaguardas, que son más sociales que de adquisición, con el decreto legislativo 1192, ¿no? Y el Banco Mundial ha entendido que el decreto legislativo 1192 no busca resarcir, busca adquirir. El resarcimiento, la compensación, es un elemento mucho mayor, donde hay programas como el reasentamiento, la regularización del trato, ¿no? La reconversión económica, los traslados, los alquileres temporales. El PAC es una herramienta potente, muy grande, y que nuevamente ha tomado importancia porque era necesario ponerla en el último decreto legislativo. Solo falta reglamentarla y la tiene que hacer cada entidad, ¿verdad? Ya se ha puesto el freno, que es el informe de valor por dinero, el famoso Value for Money, que va a garantizar una forma alterna de compensar a un afectado para cumplir con el objetivo de liberar las áreas. O sea, el PACRI ahora en adelante en el Perú se vuelve a implementar. Hay que saber hacerlo y ahí viene el tema de lo que vamos a conversar. Hay muchas disposiciones muy buenas que no se aplican y otras que no son tan buenas y que tampoco se aplican, porque fueron insertadas en la norma para solucionar el problema a alguien. Las vamos a identificar y con ustedes nos vamos a reír de estas anécdotas. Agradecemos a nuestros expertos por la información brindada. Ahora procederemos a cederles la palabra para que cada uno de ellos pueda dar sus conclusiones y gracias de la sesión. Bueno, ¿me permiten concluir con mi presentación, por favor? Adelante, Michelle. Gracias. Bueno, queridos colegas profesionales en esta especialidad, yo, como siempre, complacido de transmitir mis experiencias, de recoger las inquietudes, los conocimientos, retroalimentarme, como decía Dana, esto es importante. El que tiene visión gerencial tiene que entender que la experiencia predial es dinámica. Estos cursos tienen que ser permanentes y acá hay un tema que hay que manejar. La capacitación de los equipos garantiza el éxito. Necesitamos más especialistas y la única manera de formar especialistas
son de dos maneras. Uno es llevar cursos especializados y dos, y más importante, es transmitir experiencia, retroalimentar a los equipos. Y esto que estamos haciendo hoy, el tiempo que ustedes han destinado, nos da tranquilidad porque sabemos que se va a formar un nuevo cuerpo de gerentes, que es lo que no tenemos ahora. Tenemos ya una cantidad de especialistas que aún sigue siendo insuficiente, pero nos está faltando gerentes. Nos está faltando especialistas que pasen al siguiente nivel y que puedan gerenciar desde un punto de vista predial estos proyectos. Saludo la iniciativa, saludo el tiempo que se han dedicado y los espero, por favor, para compartir y seguir compartiendo las experiencias que tenemos todos los ponentes. Gracias. Muy buenas noches. Gilmer, tus palabras, por favor. Sí, gracias, Michelle. Agradecer la participación de todos los profesionales que se han conectado, agradecer a Mayo también. En un punto máximo hemos sido 80 conectados y dar la bienvenida al curso, este curso de compartir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. Conmigo, muchas gracias y doy el pase a Edana. ¿Se oye? Hola. Sí, adelante. Gracias, Gilmer, gracias por el pase. Y sí, de hecho, sumo a sus palabras, a las palabras de Gilmer, de Michelle, para agradecer y motivar, ¿no? A las personas interesadas a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Y de hecho, este es un curso importante para ello, ¿no? Como mencioné, los gerentes a la hora de seleccionar personal buscamos capacitación porque los procedimientos que tenemos a cargo ahora para la liberación de predios, de interferencias son muy determinantes para el avance de los proyectos. Y contar con profesionales que conscientemente estén capacitados para sostener negociaciones, para resolver problemas, para interpretar la norma con criterio, para desarrollar aspectos que a veces antes no se han visto, es determinante para poder lograr los objetivos. Entonces, reiterar la invitación a que participen de este curso, que sumemos experiencias. Igual creo que estos cursos también suman mucho a nuestra red de contactos, nuestro networking, que es importante en este rubro que todos estemos conectados. Ahí Michelle posiblemente dé los lineamientos de una nueva organización que se va a ir formando, que concentre a grupos de gerentes para que estemos de alguna manera en contacto siempre y podamos resolver temas que se presenten en el día a día de nuestros proyectos, ¿no? Muy agradecida con Mayo, creo que es un curso muy bien estructurado, muy bien organizado y esperamos vernos nuevamente en el curso. Muchas gracias Gilmer, gracias Michelle, gracias a todos. Agradecemos a nuestros expertos por esta excelente exposición en base a sus experiencias y conocimientos, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión la podrán encontrar en nuestras redes sociales, así como todos los webinars pasados los podrían encontrar en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva. Al finalizar la clase les estará llegando a sus correos una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Muy buenas noches.